Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el 10º episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 3. Que Eylul invitara a Sara a la comida había causado una pelea. Eylul intenta recordarle algunas cosas a Ates. Eylul quiere que se miren los hechos un poco más desde su lado. Ates había advertido a Eylul de no verse con Azar de Eylul a Ates como respuesta había dado te casaste con la hija de mi asesino. ¿Tenía razón Eylul? ¿Cómo iba a saber a la mujer que causó su sufrimiento? ¿Siempre es responsable? Ates y Mercan están en el jardín. Ates está muy enfadado, de ninguna manera puede establecer cercanía hacia Eylul. Mercan le dijo a Ates nosotros le recordamos de nuevo a Eylul sus dolores del pasado, le tomará mucho tiempo olvidarlos. Ates usa frases de reproche y dice me reuní con la hermana que pensaba que había muerto pero ella no es una hermana, prácticamente es como un enemigo. Ates le dijo a Mercan yo gasté 20 años por Eylul pero ella me hace sufrir. Ates está enfadado porque el sacrificio que hizo por Eylul no es conocido por Eylul. ¿Pero era esto válido para Eylul? ¿Realmente Ates había hecho un sacrificio por ella? Eylul en cambio está en su habitación, llora con hipos, solo habla con su flor. Eylul dijo aunque quiera no puedo ser buena, he visto tanta maldad que solo sé ser mala. Quiero hacer sufrir aún más a todos los que me hicieron maldad, pero ¿por qué yo siento tristeza? ¿Por qué sufro? Eylul es de buen corazón porque solo lo saben quienes hacen maldad y sienten tristeza y sufren. En ese momento por el viento la puerta del balcón se cerró con fuerza, un recuerdo del pasado cobró vida para Eylul. Eylul de niña está fuera de la puerta llorando, le promete a Saya voy a robar, voy a hacer maldad. Tiene miedo porque se quedó sola en la calle en la oscuridad. ¿No debería Eylul hacerle pagar el precio a Saya? ¿Y Haidar que causó el encuentro con Saya? ¿No es Saya quien hizo sufrir los dolores? Eylul dijo querido hermano mío, ¿dónde estabas? Por las noches tuve mucho miedo porque no me salvaste. Cuando una persona sufre responsabiliza a la persona que más quiere, o para Eylul era un problema psicológico. Los minutos avanzaron. Ates y Mercan están en la cama, intentan dormir. Mercan le dijo a Ates tras cada mal día el sueño es la medicina de todo. Ates le dijo a Mercan mi madre también decía así. Mercan le preguntó a Ates ¿acaso no tienes otro pariente? Ates le dijo a Mercan de niño le hice esta pregunta a mi madre, ella nunca me dio una respuesta correcta. Cuando Mercan gritó de repente Ates dijo ¿qué pasa? Lo que asustó a Mercan es una pequeña araña que vio en la habitación. Ates tomó la araña y la tiró afuera. Mercan abrazó a Ates. Ates prácticamente se alegra con un grito de caballero. A la mañana siguiente Ates y Mercan desayunaron y salieron afuera. Ates ha traído a Mercan al barrio donde creció de niño por el deseo de Mercan. Ates empezó a contar los recuerdos de la infancia, comparó una casa con la casa donde vivió de niño y le dijo a Mercan teníamos una casa así. Ates le dijo a Mercan no es importante la forma, el aspecto, el tamaño o la pequeñez de una casa, lo importante es la paz que hay dentro. Como toda persona Ates también extraña su infancia, es el periodo donde hay bondad y no hay maldad. Cuando Ates vio a los niños jugando al balón recordó su infancia, sintió la felicidad en su corazón. Ates y Mercan también se unieron al juego de fútbol de los niños, cuando Mercan metió un gol se alegró como una niña. Después de que Ates y Mercan pasaran un poco más de tiempo allí se fueron a la playa, sobre un banco comieron comida de la calle. Ates le dijo a Mercan te agradezco por traerme a estos lugares, esto me hizo bien pero no perderé a Eylul, un día traeremos también a Eylul aquí. Mercan le dijo a Ates de broma Eylul últimamente se mete con nosotros, es un poco obstinada exactamente como tú. Ates le dijo a Mercan con Eylul tenemos los mismos genes pero creo que se ha vuelto obstinada porque se quedó a tu lado.
Después de que Ates y Mercan pasaran horas divertidas, regresaron a casa. Ates fue al despacho mientras Mercan al dormitorio. Ates come las castañas que compró del vendedor de la calle. Eylul, que pasaba cerca de la habitación, percibió el olor, entró en la habitación. Ates la recibió sonriendo y le dio una castaña. Eylul no está sombría, sonríe y le dijo a Ates: extrañé este olor. Ates le dijo a Eylul: de niña también te gustaban mucho las castañas, incluso no podías quitarles la cáscara, y empezó a contar los recuerdos del pasado. Eylul tiene curiosidad por el pasado y dijo: ¿mi madre me quería? Ates se emocionó, le dijo a Eylul: mi madre y mi padre te querían mucho, mi padre siempre te acariciaba el cabello. Después de que Mercan se cambiara de ropa, se acerca hacia Ates al oír las voces, no entró en la habitación y empezó a escuchar. Eylul le dijo a Ates: no recuerdo nada de mi familia, lo único que recuerdo es el sufrimiento, la tortura. Eylul salió llorando de la habitación. Mercan y Ates están tristes. Ha pasado una hora. Azar ha llegado de forma enfadada junto a Ates con un archivo en la mano. Ates ha suspendido un proyecto de la empresa por 2 años diciendo que es riesgoso. Ates le dijo a Azar: esta guerra la quisiste tú, si no quieres perder puedes largarte. Este asunto ha enfadado a Azar. Le dijo a Ates: tú me desafías, pero no olvides que perderás esta guerra en la que tanto confías. Cuando Ates le dijo a Azar: tarde o temprano descubriré quién eres. Azar le dijo a Ates: puedes aprenderlo cuando yo quiera, y se fue de allí. Mercan, que vio que Azar salió de forma enfadada de la casa, fue junto a Ates y se enteró del asunto. Ates ha hecho un movimiento que pondrá a la empresa en pérdidas. Mercan le dice a Ates: debemos decidir juntos. Por suerte no vivieron una discusión, decidieron actuar juntos. Pasaron minutos. Justo cuando Ates y Mercan iban a salir al jardín, Ates oyó la conversación telefónica de Eylul en los pasillos de la casa. Eylul saldrá afuera con Azar. Ates, gritándole a Eylul, dijo: yo te había prohibido verte con Azar. Eylul también le gritó a Ates y dijo: yo hago lo que quiero, y luego salió de la casa. Mercan le dijo a Ates: tú al hacer así incitas aún más a Eylul. Ates le dijo a Mercan: Azar intenta usar a Eylul, no puedo permitirlo. Mercan le dijo a Ates: tu intervención empeora aún más este asunto, déjamelo a mí. Mercan fue de inmediato detrás de Eylul mientras Eylul está enfadada hacia Ates porque le hace un trato de esclava. Mercan le dijo a Eylul: al lugar al que vas yo te dejo, cálmate. Eylul tomó de la mano de Mercan la llave del coche, se sentó en el asiento del conductor. Ella no tiene licencia pero ha aprendido a conducir. Mercan por obligación aceptó esta situación y se sentó en el asiento del copiloto. Cuando Ates vio que Eylul conducía el coche, corrió detrás de ellos, intentó detenerlos pero no alcanzó. Luego Ates empezó a seguirlos con su coche. Esta persecución continuó durante minutos. El viaje continúa por un camino rural. Eylul está enfadada, conduce el coche de forma dura. Mercan le dijo a Eylul: detén el coche, hablemos con calma. Eylul, gritándole a Mercan, dijo: que voy a hablar contigo, tú me robaste la vida. ¿Qué más quieres de mí? Eylul vive una explosión de rabia, conduce el coche aún más rápido. Mercan empezó a tener miedo. Ates, en cambio, continúa siguiéndolo. Su objetivo es detenerlos, pero de ninguna manera puede detenerlos. Está en un estado de pánico aún mayor, porque conduce el coche como un loco. Mercan le dijo a Eylul: tu hermano realmente te valora mucho. Eylul le dijo a Mercan: mi hermano y tú no le importan a nadie, en realidad están muy a gusto. Mercan empezó a probar la psicología inversa y le dijo a Eylul: comportarte así te resulta fácil porque tienes miedo de ser feliz, eres una cobarde. Todo este hecho empezó entre nosotras dos, entonces que termine entre nosotras dos. Mercan prácticamente le ofreció la muerte a Eylul. Ates de ninguna manera puede detener a Eylul. Como último recurso condujo su coche rápidamente y los adelantó. Ates detuvo su coche de forma lateral en medio del camino y se paró delante de ellos. Eylul, en cambio, va muy rápido. ¿Podría detener el coche?